Quiero comenzar recordando algo de lo que el domingo pasado Andresito nos trajo, que considero es algo supremamente importante. Esta enseñanza es como casi la segunda parte de ese tema. ¿Recuerdan de qué se trataba? El amor, recuerdan el amor. Y algo bien interesante que quiero recalcar y recordar es que el más grande mandamiento, dice la Biblia, el más grande mandamiento, ¿recuerdan cuál es? Amor, ¿cierto? Y el segundo habla del amor. Así que si nosotros quebrantamos esos dos mandamientos, pues recuerden, sería el pecado más grande, el quebrantar los dos más grandes pensamientos. Así que, como les decía, este va a ser como la segunda parte de ese mensaje, porque mis hermanos, no es un tema esencial o superficial, sino es fundamental, es lo más importante, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Vamos a ir a la primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, por supuesto, el capítulo 13, ¿verdad? Que habla del amor. Dice, desde el verso número 1, dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, dice, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero ¿saben qué permanece para siempre? El amor. Todo en este mundo se acaba, todo se deja, pero lo único que permanece en la eternidad es el amor. Mis hermanos, lo que este mundo está necesitando desesperadamente antes que cualquier otra cosa, ¿saben qué es? Amor. La Biblia habla de los 9 frutos, el fruto del Espíritu Santo. ¿Y saben cuál es el primero? El amor. Mis hermanos, el amor es el don primordial. La Biblia nos enseña aquí que no importa cuál sea nuestro don espiritual, no importa cuántos dones el Señor le haya dado, si es que no hay amor, dice, eso no sirve para nada. Dios, mis hermanos, Dios es amor. Recuerden, Dios es amor. Y el atributo primordial del creyente, del cristiano, ¿cuál debe ser? El amor. Debe ser, repito, la característica, la marca fundamental del cristiano debe ser el amor. Pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Amar a los que nos aman o amar a aquellos que no nos aman? ¿Qué es más fácil? Obviamente, ya sabemos la respuesta, ¿verdad? Es mucho más fácil amar a los que nos aman, ¿verdad? A los que nos caen bien, a los que nos gustan. Pero mis hermanos, si solo nosotros amamos a los que nos caen bien, a los que nos aman, a los que nos gustan, la pregunta es, ¿qué mérito hay ahí? Ninguno, ¿cierto? Ninguno, porque eso también lo hacen los incrédulos. Eso lo hace cualquiera. Si solo podemos servir a los que nos caen bien,
Entonces la pregunta, mis hermanos, es: ¿dónde está la diferencia con los incrédulos? ¿Dónde está la diferencia? El Señor nos dice que tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos. Fíjense, aprender, porque es que no es fácil, ¿verdad? No nacemos con eso. Tenemos que aprender, es algo que se aprende, amar a nuestros enemigos. Ahora, yo sé que eso es un nivel elevado, ¿cierto? Es un nivel muy elevado. Pero mis hermanos, de eso se trata, de hacer la diferencia. Porque recuerde, somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios. Dice la Biblia, una nación santa, un pueblo separado, apartado, diferente de los demás. Y es eso lo que debemos hacer. Ahora, obviamente, nadie puede llegar a hacer esto. Nadie puede llegar a cumplir esto a menos que ¿qué? Que tenga a Cristo en su corazón. Es muy difícil, casi imposible, por no decir imposible, hacer esto si Dios no nos ha dado ese amor. Si Cristo no está en nuestros corazones. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado? ¿Quiénes lo crucificaron? Sus enemigos. Los que no lo querían. Los que lo odiaban. ¿Y saben qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La pregunta es, ¿perdonaríamos nosotros? ¿Tú perdonarías a alguien que se esté crucificando, que te esté lastimando, que te esté martirizando, que te esté hiriendo? ¿Seremos capaces de perdonarlos de esa manera? Mis hermanos, el amor, recuerden, el amor es la evidencia de que eres hijo de Dios. Si quieres una evidencia de que eres hijo de Dios, es esta, el amor. Mis hermanos, el amor. Si no podemos llegar a amar, entonces nuestra fe, mis hermanos, es solo una mentira. Es solo un engaño. Recuerden que amar solamente a los que nos caen bien, a nuestros amigos, a los que nos aman, mis hermanos, eso es muy fácil. Todo el mundo lo hace, el mundo lo hace. Pero el desafío que Dios nos pone, mis hermanos, es amar al ingrato, amar al que nos cae mal, al que nos ofende, al que nos hiere, al que nos lastima, al tóxico o a la tóxica. Ese es el desafío, mis hermanos, que Dios nos pone. Y repito, no es fácil, ¿verdad? No es un desafío fácil. ¿Saben por qué el Señor nos coloca esto? Porque tal vez muchas de esas personas no han sido amadas o han sido amadas a cuentagotas. Y Dios nos pone a nosotros a darles de lo que Él nos ha dado a nosotros, su amor. Somos nosotros, mis hermanos, nosotros, ustedes, como creyentes, como cristianos, los que tenemos que hacer eso. Y para eso, mis hermanos, está la iglesia. Para eso estamos nosotros como iglesia. Para levantar al caído, para levantar al herido, para alentar al desanimado, fortalecer al cansado, vendar al herido, recibir al abandonado. Eso, mis hermanos, es lo que debe hacer la iglesia. Porque la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos esperar que esa gente lastimada, herida, abandonada, despreciada, cómo podemos esperar que esa gente, mis hermanos, llegue a creer que hay un Dios y que Dios nos ama? ¿Cómo podemos llegar a pensarlo, mis hermanos, a menos que verdaderamente haya gente que ha sido transformada por el amor de Dios y que esa transformación, mis hermanos, sea revelada a través de ¿qué? De nuestro amor, a través de nuestros actos. ¿Quién es el llamado a modelar ese amor? ¿Quién es el llamado? La iglesia, ustedes,
Nosotros todos, mis hermanos, somos los llamados a amar. Es la iglesia la que tiene que dar, la que tiene que bendecir, la que tiene que levantar, la que tiene que alentar, la que tiene que fortalecer. A estas personas, mis hermanos, no necesitamos hablarles en lenguas, ni en profecías, ni mostrarles cosas extraordinarias o impresionarlas con ninguna clase de dones, milagros o cosas extrañas. Mis hermanos, sencillamente tenemos que amarlas como Jesús nos amó a nosotros. Es lo único que necesitamos. No te preocupes si no te identifican como miembro de la iglesia más grande o poderosa de la comarca. Preocúpate porque te identifiquen como un seguidor de Cristo. Y que eso pueda mostrarlo a través de tus actos, a través del amor. Mis hermanos, en el día final, Dios no nos va a preguntar si hablamos en lenguas o si no hablamos en lenguas, si somos apóstoles, profetas, diáconos, famosos, etc. Dios, mis hermanos, estará viendo si hicimos algo por los más pequeños, por los más indefensos, por los humildes, por los desamparados, por los pobres. Porque siempre va a haber pobres entre nosotros. De paso, quiero desmentir a través de la palabra de Dios una de las más falsas enseñanzas, como todas ellas, de los predicadores de la prosperidad y el pensamiento positivo, respecto a que la pobreza es una maldición. Amigo, si eso fuera verdad, si la pobreza fuese una maldición, entonces los apóstoles, muchos de los profetas, los patriarcas, los primeros cristianos, la iglesia primitiva estaría bajo maldición. El mismo Señor Jesucristo, aunque es verdad que Él tuvo una profesión, era carpintero, como yo. Y en ese entonces la carpintería era bien remunerada, pero Él abandonó su trabajo, abandonó su oficio, ¿para qué? Para seguir su ministerio, ¿verdad? Y vivir de la caridad, de las ofrendas, de la ayuda de la gente y por fe. ¿Recuerdan que en cierta oportunidad Jesús no tuvo con qué pagar un impuesto? ¿Recuerdan? No tuvo con qué pagar el impuesto. Ahora, el mismo Señor Jesucristo dijo que no ha habido ni existirá hombre nacido de mujer más profeta más grande que Juan el Bautista. ¿Y saben una cosa? Juan el Bautista no era pobre, no era rico, no era millonario, no era próspero. Vivía en humildad, vivía en escasez, en pobreza. Pero mis hermanos, ¿hasta dónde ha llegado la desfachatez y la vergüenza o la falta de vergüenza de muchos de estos mentirosos? Que he escuchado decir que Juan el Bautista no era pobre, porque él se vestía con pieles de animales. ¡Qué manipuladores! La Biblia, mis hermanos, tiene mucho que decir acerca de la pobreza y en ella encontramos muchos ejemplos de personas pobres. Mis queridos hermanitos, la pobreza no es garantía ni sinónimo de la bendición de Dios. No se equivoquen. Si usted lee la historia de Sodoma y Gomorra, ¿saben qué dice? Que eran ricos, eran prósperos. Había alimento para todo el mundo, tal vez no trabajaban, no necesitaban trabajar porque eran millonarios. Pero lo que ignoraban era que el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre sus vidas. Mis hermanos, el ser pobre no significa que Dios no lo apruebe. En realidad podemos ser pobres materialmente, pero ricos espiritualmente. Ahora, yo sé también que la pobreza muchas veces también es el resultado de malas decisiones, de equivocaciones nuestras. De hecho, la Biblia dice que el perezoso, la pobreza lo alcanzará, ¿verdad? La Biblia muestra en muchos textos
que los pobres son bendecidos y que los ricos son mal vistos. Les recuerdo una vez más, los apóstoles eran pobres materialmente, pero eran muy ricos, eran muy prósperos espiritualmente. De hecho, ellos lo dejaron todo. ¿Por qué? Por seguir a Jesús, ¿verdad? Lo entregaron todo y confiaron plenamente en el Señor para suplir todas sus necesidades. El mismo Señor Jesucristo dijo que siempre habrá pobres entre nosotros. Mis hermanos, el ser pobre no es motivo para avergonzarnos, ni para sentirnos creyentes o cristianos de segunda categoría. Tengamos la misma actitud, por ejemplo, del escritor de Proverbios 30, verso 8, dice: vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Es más, mis hermanos, de hecho, en la Biblia, los ricos aparecen de una manera negativa en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque se considera que las riquezas muchas veces es un obstáculo para alcanzar el reino de Dios. Miren lo que Jesús declaró en Marcos 10, capítulo 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Ahora, la pregunta es: ¿por qué hizo semejante afirmación? ¿Saben por qué? Porque los ricos suelen, oído, no estoy diciendo que todos, pero por lo general los ricos suelen depositar su confianza en sus riquezas antes que en Dios. Mis hermanos, las riquezas tienen la tendencia de alejarnos de Dios. Tienen la tendencia de separarnos de Dios. ¿Recuerdan la historia de Lázaro y el hombre rico? Está en Lucas 16, si la quieren leer, que es una interesante historia. Allí, mis hermanos, se muestra la triste realidad de las riquezas. El hombre rico disfrutó de grandes lujos en esta vida, pero pasó la eternidad en el infierno a causa de su avaricia y su ambición. Pero Lázaro, que sufrió la humillación de la pobreza extrema, fue consolado para siempre en el cielo. Es una gran enseñanza, ¿verdad? De hecho, miren lo que dice la Biblia acerca de los pobres. Este texto lo tomé de la traducción lenguaje actual, así que no voy a estar aquí en la pantalla. Dice lo siguiente, miren: si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse triste y humillado, desamparado. Si alguno de ustedes es pobre, debe sentirse orgulloso de lo mucho que vale ante Dios. Mis hermanos, la pregunta es: ¿a quién le vas a creer? ¿A los mentirosos de la prosperidad, que solo viven hablando y predicando de riquezas, de prosperidad, de carros, de casas? ¿O le vas a creer a la palabra de Dios? Y no es que esté haciendo aquí una apología a la pobreza o a la miseria, no. Como dicen estos falsos mentirosos: es que a ustedes les gusta vivir en pobreza y en miseria. No, mis hermanos, a nadie le gusta vivir en pobreza y en miseria, ¿verdad? Por supuesto que no. Los que nos gusta vivir es haciendo la voluntad del Señor, aceptando la voluntad del Señor. O eso no es lo que enseña la Biblia a través de todos sus textos. Aceptar la voluntad del Señor. ¿No es lo que enseñó el Señor Jesucristo? No se haga mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Recuerden, mis hermanos, que siempre los propósitos de Dios siempre son para un bien mayor. Eso no lo podemos perder de vista. Así que muchas veces Dios tiene que tener a muchas personitas apretaditas, ¿cierto? Aquí como con lo necesario, porque se desbordan, se vuelven loquitos y loquitas. Los tiene que mantener ahí bien agarraditos, ¿verdad? ¿Ahora se han dado cuenta cuántas personas han comenzado sirviendo y amando a Dios en humildad, tal vez en escasez?
Pero cuando viene la abundancia, ¿sabe qué? Lo abandonan todo y se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. ¿Saben ustedes que muchos famosos y poderosos cantantes comenzaron desde lugares como estos? ¿Quieren un ejemplo solo de tantos? Hay una mujer, o una mujer que se llamó Whitney Houston, creo, si no estoy mal, considerada una de las voces más grandes y hermosas de la tierra. Ella, mis hermanos, comenzó en un lugar como este. Pero ¿saben qué? Eso no le servía. Ella quería más, quería fama, quería popularidad, quería poder, quería alfombra roja. ¿Y saben dónde terminó, no? Averígüenlo. ¿Dónde han terminado muchos de esos? ¿Dónde han terminado? Qué triste, mis hermanos, qué triste. Que hombres que han comenzado amando y sirviendo a Dios en humildad, en escasez y en hermosos ministerios, pero Dios los bendijo con grandes congregaciones. Y mírenlos hoy día. Mírenlos hoy día. Solo hablan de riquezas, de millones y millones, de mansiones, carros, aviones, etcétera, etcétera. Miren, muchos de ellos, lo digo porque lo he visto, lo he escuchado, muchos de ellos hasta se enojan con Dios y le reclaman a Dios. Pero Dios, ¿dónde están mis millones? ¿Dónde están mis millones, mis aviones? ¿Dónde están mis carros? ¿Dónde están mis haciendas? Y son tan descarados que se atreven a decir, yo aquí trabajando, sudándola, ganando almas. Qué ignorancia, como si nosotros fuéramos los que ya ganamos las almas. Aquí trabajando, ganando almas. Y miren, ¿de dónde están mis millones? Miren los narcotraficantes, miren los delincuentes, los bandidos llenos de plata. Mis hermanos, qué insensatez compararse con delincuentes, compararse con bandidos. Mis hermanos, yo diría eso, que lo digan los misioneros, evangelistas que están por allá en África, en la India, en lugares inhóspitos, dándolo todo, entregando hasta su propia vida para llevar el evangelio. Pero estos sinvergüenzas, desvergonzados, viviendo en suntuosos palacios como reyes y todavía exigiéndole más a Dios, todavía pidiéndole más a Dios. Mi amigo, el mejor consejo que yo puedo darle y el consejo que Dios te da es que si estás en un lugar donde solo se hable de riquezas, de prosperidad, de abundancia, carros, casas, huya de ese lugar. Corra lo más rápido que pueda, lo más lejos que pueda. Como dice la misma palabra de Dios, salid de en medio de ellos. Sigamos el ejemplo de los apóstoles. Aprendamos de ellos, no de los modernos predicadores, los modernos apóstoles y profetas de hoy día. Miren lo que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Corintios capítulo 6, verso 1 está también, lo tomé también de la traducción lenguaje actual, que no está en la pantalla. Dice, no queremos que nadie critique nuestro trabajo. El apóstol Pablo, recuerden, era cualquiera, no fue cualquiera, ¿verdad? No queremos que nadie critique nuestro trabajo. Por eso tratamos de no dar mal ejemplo. En todo lo que hacemos, demostramos que somos servidores de Dios y todos lo soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Nos han dado latigazos, nos han puesto en la cárcel y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho. Algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad, somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad. Con el poder que Dios nos da, anunciamos el
y anunciamos el mensaje verdadero. Cuando tenemos dificultades, las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. A veces nos respetan y nos tratan bien, pero otras veces nos desprecian y nos maltratan. Unas veces hablan bien de nosotros y otras veces mal. Aunque decimos la verdad, nos llaman mentirosos. Aunque nos conocen muy bien, nos tratan como a desconocidos. Siempre estamos en peligro de muerte, pero todavía estamos vivos. Nos castigan, pero no nos matan. Parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos los hacemos ricos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. La pregunta es, ¿dónde están aquí los millones de Pablo? ¿Dónde están los camellos de Pablo? ¿Dónde están los aviones de Pablo? No los vemos por ningún lado, mis hermanos. Les recuerdo que la Biblia también dice que de lo que abunda en nuestro corazón, de lo que hay en nuestro corazón, es de lo que habla nuestra boca, ¿cierto? ¿Qué es lo que vive saliendo de la boca de estos mentirosos? ¿Qué vive saliendo? Avaricia, codicia, ambición. Es que, mis hermanos, siempre va a haber pobres entre nosotros, dice la palabra de Dios. Y en el último día, Dios va a juzgar nuestros actos concretos de amor con esas personas abandonados, pobres, humildes, desamparados, desechados. Si dimos de beber, si dimos de comer, si vestimos, si ayudamos, si les colaboramos, si levantamos la voz por los que no tenían voz, si dimos un abrazo para fortalecerlos, para ayudarlos, para alentarlos. Mis hermanos, si tenemos el amor de Dios, pues exterioricemos ese amor y no otro. Brindemos ese amor y no otro. Recuerden, una marca o un distintivo del creyente, del verdadero cristiano, es y debe ser el amor por nuestros semejantes, por nuestros hermanos, aún por nuestros enemigos. Cuando soy salvo, cuando soy un hijo de Dios, ¿sabe qué pasa? Que voy a querer estar con mis hermanos. Voy a querer compartir con mis hermanos. Voy a querer vivir en compañía de mis hermanos, ¿cierto? ¿Has escuchado a alguien decir, bueno, es que no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios? Eso es verdad. Para adorar a Dios no necesita venir a la iglesia. Pero he escuchado decir, ¿puedo adorar a Dios lo mismo o igual sin ir a la iglesia? Ahora, eso sí es mentira. Porque si eso fuera verdad, mis hermanos, entonces el Señor no hubiese dicho en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, aún el mirar programas de televisión, el mirar las prédicas por internet, el oír predicaciones no es sustituto para no venir a la iglesia. No se engañen. No es ningún sustituto. Una vez más les recuerdo, Jesús y la iglesia, aunque no son lo mismo, pero sí son inseparables. Usted no puede separar la iglesia de Jesús. Es que yo amo a Jesús, pero no me gusta ir a la iglesia. Me fastidia ir a la iglesia. Mi amigo, Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Trate de separar su cabeza del cuerpo a ver qué obtiene. Muerte. Porque mis hermanos, son inseparables. Mis hermanos, si usted ama a Jesús realmente, usted amará la iglesia. Si usted ama su cabeza, usted va a amar su cuerpo. ¿Saben por qué? Esto es debido a la naturaleza del creyente, nuestra naturaleza como hijos de Dios.
¿Cuál es la naturaleza del creyente? ¿Cuál es la naturaleza del cristiano? Permítame mostrarle lo que dice el apóstol Juan. En 1 de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8 dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sencillo, ¿verdad? Sencillo. No tenemos que ser teólogos, apologistas, para entender esto. Si usted quiere decirle a Dios, a alguien, ¿cómo es Dios? ¿Cómo le decimos? Dios es amor, ¿cierto? Es la mejor expresión de lo que es Dios. Dios dice, es amor. Y pónganle cuidado aquí la lógica de Juan respecto a este tema. Dios es amor y nosotros somos nacidos de Dios, ¿verdad? La naturaleza de Dios es amor y nosotros nacimos de Dios, de esa naturaleza. Es decir, que si nacimos de Dios, tenemos la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Amor. Si hemos nacido de Dios, tenemos amor, es nuestra naturaleza. Fíjense, la lógica sencilla de Juan, ¿verdad? Dice, si no tengo amor, mis hermanos, entonces no tengo la naturaleza de Dios. Y si no tengo la naturaleza de Dios, pues sencillamente no soy de Dios. Dios no está en mi corazón. Jesús no está en mi corazón porque no tengo su naturaleza. Esa es la razón, mis hermanos, por la cual debemos amar a nuestros hermanos, amar a nuestros semejantes, porque somos creyentes, somos hijos de Dios, somos cristianos. A veces eso se nos olvida. Somos creyentes, cristianos, hijos de Dios. Cuando Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, pues el amor de Dios debe ser ¿qué? Evidente. Evidente. Podemos creer, podemos tener muchos dones espirituales, pero mis hermanos, ¿qué dice la Biblia? Si no hay amor, eso es un cero. Mis hermanos, un don espiritual, recuerden, un don espiritual no es una evidencia de que usted es una persona espiritual. La evidencia es el fruto, recuerden, el fruto. Y el primero de los frutos, ¿cuál es? El amor. Vamos a examinar el texto que leímos al comienzo. Como quien dice, esto era solo una introducción. 1 Corintios capítulo 13. Dice el verso 1, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Qué nos dice aquí este texto, mis hermanos? Que el amor es más importante que cualquier don espiritual. El amor está por encima de cualquier don espiritual. Mis hermanos, la evidencia de una vida llena del Espíritu de Dios no es si hablamos en lenguas o si tenemos un montón de dones. Es más, sí es una evidencia de que somos hijos de Dios, no que hablamos en lenguas, sino que podemos llegar a controlar esa lengua que tenemos. Eso es más una evidencia de que somos hijos de Dios. Lo que aquí está diciendo el escritor es que el hablar en lenguas, dice, no es sustituto para el amor. Los dones espirituales, mis hermanos, los dones espirituales, cuando no están fundados y direccionados en el amor de Dios, más que edificar, destruyen. ¿Saben qué más dice el texto? Dice, aquellos que hablan en lenguas y no tienen amor, lo único que hacen es un ruido molesto. Como quien dice, si no tienes amor, haces mejor quedándote calladito. Es más saludable. El verso 2 dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, dice, nada soy.
Mis hermanos, dice que el amor es más valioso, es más importante que la profecía. Usted puede tener el don de la profecía, pero si no tiene amor, dice, de nada le sirve. Por eso alguien dijo por ahí que hay mucha gente que tiene el cielo en su cabeza, pero el infierno en su corazón. Luego dice que el amor es más valioso que el conocimiento y que la ciencia. Ahora, ¿de qué sirve una mente brillante si no está el amor de Dios en el corazón? ¿De qué sirve tener todo el conocimiento de todas las doctrinas bíblicas, mis hermanos, si el amor de Jesucristo no pasa por nuestro corazón? Dice además que el amor es más valioso que la fe. Miren, mis hermanos, la fe es importante, ¿verdad? La fe es fundamental. Llegamos a conocer a Cristo a través de la fe, ¿cierto? Llegamos a ser salvos a través de la fe en Jesucristo. Pero la Biblia nos dice aquí es que ¿de qué sirve que nosotros tengamos una fe tan fuerte que podamos llegar a mover montañas, pero no somos capaces de remover en nuestra vida el rencor, el resentimiento, la amargura, la envidia, el odio, la murmuración? ¿De qué sirve esa fe? Dice, no sirve para nada. Mis hermanos, si nuestro corazón es el recipiente del odio, sencillamente está mostrando que Dios no está aquí en nuestro corazón. No está. Verso 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, dice, de nada me sirve. Dice, mis hermanos, que el amor es más importante que dar limosnas a los pobres. Muchas veces damos regalos, damos limosnas, ¿verdad? En lugar de dar amor. Muchas veces como padres damos a nuestros hijos cosas materiales para tratar de sustituir el amor que debemos brindarles. Y muchas de esas personas, mis hermanos, no están esperando cosas materiales, están esperando amor. Están esperando que los amemos. La gente necesita muchas veces más que limosnas, mis hermanos, necesita amor, compasión. Luego dice el texto que el amor es aún mayor que ser mártir. ¿Saben ustedes que hay personas que son capaces de llegar a morir en nombre de su religión? Son solo religiosos, pero no hay amor en sus corazones. Muchos suicidas, terroristas, se matan y matan a un montón de gente en nombre de la religión. ¿Saben por qué? Porque no aman, porque no se aman tampoco a ellos mismos. El verso 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Mis hermanos, ¿saben qué es benignidad? ¿Qué es benigno? ¿Saben qué es? Es sencillamente ser bondadoso, es reaccionar con amor, es amar a los demás. En otras palabras, benignidad es cortesía, es buena educación, es respeto. Eso es ser benigno. Luego dice que el amor no tiene envidia. Mis hermanos, la envidia y el amor, recuerden, no pueden vivir en un mismo corazón. No pueden existir ambos, mis hermanos. ¿Quieres saber si hay amor en tu corazón? ¿Quieres saber? Miren, si alguien está siendo más bendecido que usted, si alguien está recibiendo más que usted, y tú te regocijas, te alegras con la bendición del hermano, con la prosperidad del hermano, si tú te alegras y te regocijas, hay amor en tu corazón. Pero si tú te retuerces por dentro de odio, de envidia, de rencor, no hay amor. Así de sencillo, mis hermanos, no hay amor en tu corazón. Si llegas a pensar que tal vez la ganancia de otro es tu pérdida, no hay amor en tu corazón. Mi amigo, tenga esto presente, Dios no te quita a ti para darle al otro.
Dios tiene suficiente para todos. Más bien deberíamos preguntarnos qué está pasando tal vez, ¿cierto?, con mi vida, con mi testimonio. Luego dice que el amor es humilde. Mis hermanos, el amor es capaz de decir, lo siento, perdóname, me he equivocado, me equivoqué, te perdono. El amor tiene esa capacidad, mis hermanos. Verso 5 dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Fíjense, dice que el amor no hace nada indebido. Es decir, el amor, mis hermanos, no es grosero. El amor no es irrespetuoso. Algunos dicen, no, pero es que yo simplemente digo lo que siento. Tengo que ser honesto. Tengo el don de la profecía. Amigo, no disimules, no ocultes la grosería y la falta de educación y el respeto, excusándote de que tienes el don de la profecía. Dice, el amor no es ciego. Mis hermanos, el amor no ve las personas por lo que hacen. El amor no es que nos nuble la vista y que no podamos ver lo que las personas hacen. No, lo que pasa es que el amor va mucho más allá. El amor tiene la capacidad de perdonar, de dar otra oportunidad, de levantar, de alentar. El amor, mis hermanos, no da a las personas lo que merecen. El amor da a las personas, ¿sabe qué? Lo que ellos necesitan. Y recuerden, muchas de esas personas necesitan amor porque no lo tienen. No lo tienen. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos el privilegio de haber recibido el amor de Dios. Dios nos dio su amor. Nos dio todo su amor. Dice el verso 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Fíjense, el amor, mis hermanos, nunca deja de ser. El amor es eterno, jamás se extinguirá, jamás se acabará. Las lenguas acabarán, la profecía terminará, la ciencia terminará, todo acabará, mis hermanos. Por eso es que no podemos enorgullecernos de lo poquito que sabemos, porque un día, mis hermanos, eso se va a acabar. Eso va a terminar. Mis hermanos, el amor también es el testimonio más grande. Recuérdelo, es el testimonio más grande. No crea que las personas van a decir que Jesús es maravilloso porque van a una iglesia y ven que hay buenos cantantes, buenos músicos, buenos líderes, buenos predicadores. Ellos sencillamente dirán, uy, aquí hay gente talentosa, ¿cierto? Pero ¿saben qué nos va a impresionar, mis hermanos? Cuando una persona llega a la iglesia y nosotros como hermanos los acogemos, les brindamos amor, cariño, aprecio, los tratamos bien, les hablamos bien. Eso, mis hermanos, los va a impresionar. Eso, mis hermanos, sí los va a hacer sentir bien. Miren, escuché de una mujer que le dijo a un predicador, pastor, quiero darte las gracias porque a través de ti le llegué a conocer al Señor Jesús. Y el predicador sacó pecho, se arregló la corbata, si no, gracias, hermanita, gracias. Eso me hace sentir muy feliz. Tú recordarías ese sermón por el cual tú llegaste a conocer al Señor. Y dijo, no, Señor, no fue ningún sermón. Resulta que yo estaba cerca de ti cuando alguien te ofendió, cuando alguien te hirió, cuando alguien te lastimó, cuando alguien te injurió. Y yo vi la manera en que tú reaccionaste. Y ahí aprendí que lo que tú enseñabas era real. Qué tremendo, ¿verdad, mis hermanos? El amor, recuerden, el amor es el mejor testimonio. Hay mucha gente religiosa, muchísima gente religiosa,
pero muy pocos amorosos. La Biblia dice en Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En esto conoceréis que son mis discípulos. No en que practicas todos los dones espirituales, ¿no? En que tenéis amor los unos por los otros. No en que habláis en lenguas. No en que tenéis profecía. No en que sanéis. Mis hermanos, la sanación o los milagros son reales. Yo creo en los milagros, yo he visto milagros. Pero generalmente los milagros no salvan. ¿Recuerdan los 10 leprosos? 10 leprosos que fueron sanados físicamente, ¿recuerden? La pregunta es, ¿cuántos de ellos se salvaron? Uno, el 1%. Los otros disfrutaron su milagro, ¿cierto? Y amén por eso, pero se fueron, se olvidaron del Señor de los milagros y un día murieron y tal vez fueron al infierno. ¿De qué les sirvió el milagro? ¿De qué les sirvió el milagro? Mis hermanos, fíjense, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amigo, ¿quieres saber? Oído, les voy a revelar algo bien profundo que está en la Biblia. ¿Quieres saber si eres un hijo de Dios? No sé si tal vez lo has dudado, tal vez será que sí, será que no, quién sabe. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quieres saber si eres un hijo de Dios? Si verdaderamente eres salvo y vas camino al cielo. Te lo voy a revelar yo. Mentiras, está en la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 14 y 15 dice, nosotros sabemos, oído, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Sencillo, ¿cierto? Sencillo. No tienes que hacer un curso de teología, de apologética, de tantas cosas que se inventan hoy día. Sencillito, ¿quieres saber si eres hijo de Dios? ¿Hay amor en tu corazón? ¿Amas a tus hermanos? ¿Hay amor en tu corazón? Puedes tener la certeza de que Dios está en tu corazón. Mis hermanos, la Biblia dice que en el día final, en el día del juicio, Jesús, como pastor principal, va a separar las ovejitas de los cabritos. ¿Han escuchado eso? Las ovejitas a la derecha y los cabritos a la izquierda, dice la palabra de Dios. Y la razón por la cual el Señor llama a unos ovejitas y a otros cabritos es porque las ovejitas, ¿qué dice la Biblia? Mostraron misericordia, mostraron amor, preocupación, diligencia por los más humildes y desamparados. Por eso van a estar aquí a la derecha las ovejitas. Y los otros, no importa cuántos dones espirituales tengan, no importa cuántas lenguas hablen, cuántos milagros hicieron, cuánto leen la Biblia, cuánto vienen a la iglesia, cuánto diezman, el Señor les va a decir, apartados de mí, no los conozco. Señor, pero yo no te conozco. Pero Señor, no te conozco. Señor, ¿quiere que te hablen lenguas? No te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Miren, muy seguramente esas ovejitas asombradas van a preguntar, Señor, pero nosotros ¿cuándo hicimos todo eso? ¿Cuándo dimos de comer al hambriento? ¿Cuándo te dimos a ti de comer? ¿Cuándo te dimos a ti de beber? ¿Cuándo? El Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, lo hiciste para mí. Por cuanto lo hiciste
con uno de esos desamparados, de esos pobres, de esos humildes, relegados, apartados. Dice el Señor, lo has hecho conmigo, mi amigo y mi amiga. Si usted quiere confiar en el Señor Jesucristo y desea que Él le salve, entonces usted debe colocar su fe y su confianza donde Dios puso sus pecados, en Jesús. Y le aseguro, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que si tú confías en Jesús, si tú crees en Él, si tú le recibes en tu corazón como su único y suficiente Salvador, Él le salvará. Él le salvará y le llevará a la vida eterna. No tienes la menor duda de que eso no sea así, porque la palabra de Dios lo dice. Él perdonará nuestros pecados y nos llevará a la vida eterna. Cree en Jesús, confía en Él y permita que el amor que Dios ha depositado en nosotros, que ha depositado en ti, permita que ese amor también podamos exteriorizarlo y darlo y repartirlo a todo aquel que lo necesita. Porque recuerde, esa es y debe ser la marca del creyente. Amén. Quiero invitar al grupo, por favor, para terminar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, gracias, mi Rey, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es ese alimento que llega a nuestro espíritu. Es esa agua que calma toda sed espiritual. Señor, tu palabra nos muestra, tu palabra nos enseña, nos guía, nos indica, nos alumbra el camino por el cual nosotros, como creyentes, debemos transitar. Gracias, Señor, porque cada vez, Señor, que tú hablas a través de tu palabra, cada vez que tú nos hablas a través de esta tu palabra, podemos fortalecer nuestra fe, podemos afianzar nuestras creencias y podemos aprender cada día a confiar y depender de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias porque tú nos diste el más grande regalo. Nos entregaste todo por cada uno de nosotros. Nos diste todo tu amor. Solo te pedimos, Señor, que así como hemos recibido tu amor, como hemos recibido todo tu amor, Señor, tú nos permitas también poder dar por lo menos un poquito de ese amor a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, al necesitado, al humilde, al pobre, al desamparado, al relegado, al desechado. Padre Santo, permite, Señor, que nuestro testimonio, que nuestro amor, Señor, pueda llegar a alcanzar a través de nuestros actos a más personas. Permite, Padre Santo, que muchas de esas personas que tal vez viven sin esperanza, que tal vez vivan sin Dios, que vivan creyendo que Dios no existe, permite, Señor, que con ese amor que tú nos has dado, ellos puedan ver en nosotros a alguien diferente. Puede haber personas transformadas y que esa transformación podamos nosotros exteriorizarla a través del amor. Gracias, bendito Dios. A ti, Señor, sea toda la honra, sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana
en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.